todos, bienvenidos aquí a Emotional Wellness. El día de hoy les traigo para el club de lectura el libro La vida después de la muerte, sobreviviendo al suicidio de Richard Brockman. Es un libro que, pues de hecho es muy nuevo, acaba de imprimirse este año creo. Yo lo saqué en la biblioteca lo acaban de poner en agosto del 2023. Es un libro muy interesante donde te cuenta la historia de Richard, es una biografía, que te cuenta la historia de cómo esta persona sobrevive al suicidio de su mamá cuando tiene la corta edad de 7 años. Es un libro que te platica de primera mano cómo una persona puede sobrevivir a un trauma de este grado que viene siendo el suicidio de alguien que quieres y a tan corta edad, en un ambiente en el que tal vez no te explican, en el que nadie sabe procesarlo, porque pues en un caso de esos realmente nadie sabe procesarlo. O sea, para todos es un shock, ¿no? Es un libro realmente profundo que te va a envolver y te va a ayudar a entender cómo es que una persona sufre cuando alguien se está suicidando, sufre cuando alguien está deprimido, pero también cómo es que puedes sanar. Este libro está dividido prácticamente en dos: la parte biológica y la parte psicológica, que vendría siendo, pues, desde mi punto de vista, la parte donde más te llena de emociones, donde más te ayuda a entender. Está dividido en dos partes porque te quiere contar la parte objetiva de la historia y la parte subjetiva. Él, como psiquiatra, pues obviamente conoce toda la parte objetiva de las hormonas, de los neurotransmisores, de cómo el trauma se va creando, cómo va afectando. De manera muy simple y súper interesante, te va explicando cosas así, con mapitas del cerebro, te va explicando toda la parte biológica, las hormonas, los neurotransmisores, experimentos que se han hecho a lo largo de todas las investigaciones, el cómo afecta el hecho de que una mamá tenga depresión o padezca de depresión al bebé cuando sigue estando dentro de la panza de la mamá, el cómo las hormonas, el cortisol, cómo todo esto va afectando la biología del bebé y para qué funciona y cómo funciona. Y te ayuda a entenderlo de una manera muy fácil, conceptos que son muy complejos. Incluso te explica y te platica todo esto de los electroshocks que se solían dar antes o que se solían hacer antes para poder curar los trastornos mentales. Pero al mismo tiempo, él vivió esa historia. Entonces te quiere contar el cómo vivía esa historia. Por ejemplo, él sabe que tenía el cortisol más elevado porque el cortisol es una hormona del estrés y es una hormona que está presente cuando estamos deprimidos. Y entonces biológicamente lo sabe, pero te platica también la parte psicológica de cómo se siente tener el cortisol alto, de cómo él vivía y cómo los demás vivían, según su investigación, este trastorno de su mamá, que es bipolaridad. Al mismo tiempo, voy a ser muy honesta, es un libro que considero todas las personas que estén estudiando, hayan estudiado psicología o psiquiatría, deberían de leer. Creo que es una manera de entrar a momentos muy profundos y de poder empatizar con esta persona y poder entender cómo la depresión va afectando en el cuerpo humano, cómo la gente va entendiendo sus propias experiencias o cómo este niño y cómo todas las demás personas entendieron las propias experiencias, qué fueron las cosas que incrementaron el trauma o que crearon el trauma, cuáles fueron las cosas que ayudaron a resolver este trauma. Es algo magnífico. Considero que si tú nunca has tenido la oportunidad de leer algo de biología o tener conocimientos de biología por cualquier motivo, a lo mejor puede ser un libro que vale la pena leer, pero que te vas a tener que tomar con mucha calma, porque yo lo leí en inglés y a lo mejor pues esto influye, pero sí había capítulos, porque luego es un capítulo, por ejemplo, de la historia y un capítulo psicológico y un capítulo biológico. Y los capítulos biológicos, que son importantes leer, a mí en momentos pues entendía que decía, pero así como que, ay, así como que ya, ¿no? O sea, no, se comienza a sentir como más libro de texto en vez de más
como novela o biografía o memoria. No es un libro que te pueda decir me devoré y era una página tras otra hasta que llegué al punto donde ya la mamá sabes que ya se está suicidando porque te cuenta la historia desde antes, como te digo. Hasta ese punto sí como que dices, no puedo dejar de leer. Sin embargo, es un libro que sí recomiendo y que recomiendo mucho. La última parte del libro es después de que la mamá se suicida, porque la mayor parte es antes de, la segunda parte viene siendo después de. Para mí la segunda parte, la parte de después de, es la parte más importante, pero sí necesitas entender todo lo primero, o más bien entender toda la parte biológica y entender toda la parte psicológica de cómo fue que llegó a ese punto para poder disfrutar y analizar y saborear esa segunda parte que realmente vale la pena. Vienen también en este libro, en las partes como aquí que puse en mi separador, unos experimentos súper interesantes que te estaré platicando próximamente en los Reels, que se han hecho con ratas, lamentablemente, y los experimentos de psicología luego son súper crueles, pero son experimentos que se han hecho y que te va explicando cómo los traumas funcionan, cómo la empatía funciona, cómo todo esto se va desarrollando en nosotros. Es un libro que encontré muy profundo, que te abre y que te da momentos de la vida de esta persona que dices, wow, ¿no? Qué trauma tan grande, qué situación tan difícil. Pero que al mismo tiempo se vuelve inspiracional decir cómo esta persona logra sobrevivir a este trauma, cómo esta persona logra entender todo eso gracias a conocer el proceso biológico y el proceso psicológico de todo, pues de todo, gracias a la terapia, gracias a todos los recursos que tenemos ahora. Vale 100% la pena. Entonces es un libro ideal para entender a alguien que está deprimido, a alguien que está pensando en suicidarse, o si lamentablemente tienes a alguien que cometió suicidio, entonces este libro es ideal para ti. No te olvides de compartir, de comentarme qué libros te gustaría que leyéramos, que aquí analizáramos, y sígueme para más.